Oh shit. Here we go again. Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Soy Vicente trayéndoles un nuevo video para este canal. Bueno, comentándoles que acabo de regresar de un feriado. Bueno, todavía es feriado, o sea, estoy regresando de feriado aún, ¿sí? Y bueno, el feriado es el feriado de carnaval acá en Ecuador. Son 4 días de asuelto que se dan, ¿no? Y me fui 3 días, por eso en esos 3 días dejé subiendo un video antes de irme. El video de la última reacción de Shinkanami y el día de hoy, que es el último día de feriado, que aprovecho pues para hacer contenido y dejar ya preparando más videos para ustedes. ¿De acuerdo? A ver, yo subí un anterior video en el que reaccioné al último tráiler de La Sirenita, ¿sí? El último tráiler de La Sirenita, que es este que está aquí. Y di una pequeña, bueno, una gran crítica al respecto porque la verdad es que necesitaba hacerlo. Créanme que de ahí a acá me he dado cuenta que ha salido mucha información, mucho contenido. Hay muchísimo que hablar sobre el tema de la sirenita. O sea, más abiertamente, el tema de lo que Disney está haciendo con todas sus IPs, con todas sus películas, con todo su contenido, es una decepción completamente. Este video duraría horas si me pongo a hablar de todo eso. Así que esta vez vamos a hacer una serie de videos hablando cada uno de esos temas que yo quiero expresarles a ustedes. Y el día de hoy va a ser sobre el inminente y muy posible fracaso de La Sirenita de Disney en cines. Voy a darle un poquito de contexto para las personas que tal vez no lo sepan. Voy a darle un poquito de contexto, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a ver una pequeña información. Primero empecemos con estos dos personajes. Tenemos ahí a Bob Iger, que es este señor que está aquí en la izquierda, ¿sí? Y tenemos aquí a Bob Chapek, que es este señor que no tiene cabello, calvo, que está a la derecha. Bien, ¿por qué tengo que explicarles sobre estas dos personitas? Verán, el señor Bob Iger, sin entrar en mucho detalle, ¿sí? Él era presidente, aquí te lo pueden mostrar, fue presidente desde el año 2005 hasta el 25 de febrero del 2020. Ese fue el año donde él básicamente renunció como presidente o director de Walt Disney, ¿sí? Company. Y luego entra este señor que se llama Bob Chapek, este que está aquí, ¿sí? Entra el señor Bob Chapek. Ahora, ¿cuál es el problema en este caso? Con el señor Iger tiene, pues bueno, ciertos logros. Entre esos, el mayor logro creo que estaría el tema de las películas, pues, de Toy Story que salieron en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo del 2005-2020. Y sobre todo está el tema de todo lo que es el mundo del universo cinematográfico de Marvel. Estamos hablando de las películas si no me equivoco, creo que fueron las películas de Iron Man. Están las películas de los Avengers, sí, la Avengers 1, Avengers 2, está también por ahí, creo que, no sé si el 3 también entraba ahí en ese año, ¿ya? Porque ahí creo que todavía estaba ya Infinity War, sí, 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 Infinity War estaba también dentro de lo que el señor Iger sacó en su presidencia, en ese tiempo, en su periodo, ¿no? Luego entró este señor Chapek y aquí es cuando comienzan ciertas cosas que ya vamos a aclarar. Al señor Chapek se lo tilda como la persona que básicamente mandó al fracaso a Walt Disney Company. ¿Por qué? Porque a partir de cuando entra el señor Chapek, el señor Bob Chapek, comienzan estos temas de estas ideas de inclusión forzada, progresistas y todo lo que tiene que ver con esa agenda políticamente correcta, comenzaron a meterse pues, en todas las producciones o todo el contenido multimedia que Disney estaba sacando. Un ejemplo, te doy 2 o 3 ejemplos muy famosos. Está el tema de Lightyear. Fue un fracaso total ese tema de Lightyear, horrible. Yo no le dediqué ningún video a Lightyear porque sinceramente pensé que no era necesario hacerlo. Ya hay muchos videos explicando toda la estupidez que pasó en Lightyear y que efectivamente que el público no está preparado actualmente para eso, que ya lo voy a dejar para un video adicional. Segundo, está también el tema de Mundo Extraño. Mundo Extraño todo el mundo sabe, bueno, Mundo Extraño capaz que ves este video y no vas a conocer qué carajo es Mundo Extraño. Aquí te voy a poner una carátula de Mundo Extraño, ¿sí? Es una película que fue un fracaso total. Ese sí fue a ver, si la Y fue un fracaso, Mundo Extraño fue, pero un bodrio. Ese sí fue un fracaso estrepitoso, increíble. Ahora, ¿por qué Strange World o Mundo Extraño no es tan sonado como el fracaso de Lightyear?
¿sí? Porque esa película Disney mismo se encargó de boicotear. Disney siendo Disney, Disney se boicotea al mismo. ¿Y qué fue? Porque según tengo entendido, eso tengo que investigarlo un poquito más, eso también estará para otro video, específicamente ese tema. Parece que Disney tiene como una especie de... O sea, él quiere ser como el defensor de la humanidad. Quiere decir, no, mira, yo soy políticamente correcto, yo apoyo a la gente, yo apoyo al sector LGBTQ+, yo apoyo a los gays, a los... Bueno, apoyo a quien sea. Ya, quieren venderse como héroes de la sociedad, en pocas palabras. Entonces, como ellos se venden de esa forma, luego vienen estas minorías, porque son minorías, discúlpeme, pero es que no puedes anteponer una minoría sobre la mayoría, o sea, sobre el disfrute de la mayoría en cuanto a multimedia se trata. Porque tú eres una compañía, eres una empresa. Y las empresas, ¿qué deben ver siempre primero? Deben ver el tema económico. Una empresa puede sobrevivir o una empresa puede darle trabajo a la gente que trabaja en esas compañías porque tienes el suficiente recurso económico para mantenerlas. Porque generas dinero, generas ingresos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese punto. Ahora, pero tú quieres ganar dinero. Pero ganar dinero no va siempre de la mano de ser políticamente correcto. ¿Por qué? Porque si tú quieres sacar una película de cualquier cosa que sea, ya, un ejemplo de Lightyear, ya, Lightyear hubiera sido una película tal vez no buena, pero una película que hubiera tal vez pasado sin pena y ni gloria, o sea, hubiera estado normal, ya. Pero como tú ya te vendiste como un defensor de los derechos LGBTQ+, inclusivo y toda esta vaina, entonces se te obliga, o mejor dicho, tú mismo te estás obligando, te estás poniendo el pie, porque si tú no pones contenido de esto de acá, políticamente correcto, acá, a lo que te hace ganar dinero, ya te van a tildar de capitalista, te van a tildar de monopolizador, te van a tildar, ay, es que Disney es una compañía que solo piensa en el dinero y dice que piensa en las minorías, pero es mentira porque nunca ponen un personaje que sea aceptablemente y políticamente correcto y aceptado. Gay, LGBTQ+, y todas estas mierdas. Entonces, Disney, de manera hipócrita, dice, porque es muy hipócrita, porque tienen que ganar dinero, pero dicen, ah, es que es cierto, yo dije esto de aquí, entonces vamos a poner contenido LGBTQ+ en la película. Ahí viene el tema del beso lésbico, el beso entre dos mujeres que se veía en la película de Lightyear, que la verdad que ese beso no fue más de 3 segundos, 5 segundos de lo que fue el framework de esa película, de ese extracto, ¿no? Pero fue mundialmente castigado, fue mundialmente castigado. ¿Y por qué fue mundialmente castigado? Ya vamos a hablar de eso de ahí. Ahora, viene esta segunda película, Strange World, que se estrenó creo que por enero de este año, o diciembre, no me acuerdo, pero fue en este año mismo, ¿ya? Y sucede que pues Disney, para evitarse el boicot o lo que pasó con Lightyear, ¿ya? ¿Qué fue que hizo? Cogió y dice, bueno, vamos a contentar a la gente políticamente correcta, no, ¿verdad? Los progres, vamos a decirle progresistas ya. Vamos a contentar a los progres y vamos a hacer que una película que tenga más contenido de ese tipo, ¿ya? Pero igual lo vamos a intentar vender. O sea, es como para decir que vamos a cumplir, ya, por así decirlo, por obligación. Entonces Disney saca esa película, pero, oh sorpresa, Disney siendo Disney, Disney se pone el pie a sí mismo otra vez. Esta vez ya no publicita, así como hicieron con Lightyear, que publicitaron el beso lésbico. Ahora lo que hicieron es simplemente no publicitar nada. No publicitan nada, es decir, no publicitaron la película. Había gente que asistía al cine, entre esos yo, asistía al cine. Yo fui a ver, por ejemplo, con mi novia El Gato con Botas 2, que es una película excelente. Ya voy a ver un video de Gatos con Botas 2 porque tengo que hacerlo. Es una película increíble. Gracias a Dios salió El Gato con Botas 2. Porque eso enmarca el regreso de DreamWorks, que ya lo voy a hablar en otro video. Muy bonita. Si tú no te has visto esa película, anda al cine que todavía está ahí. Para que esté todavía el día de hoy, imagínate el éxito que fue. Y tan buena película que es. Bueno. Entonces sale Strange World. No la publicitan y yo iba al cine y decía, ¿y esa película? ¿Qué onda con esa película? Yo pensaba que era esas películas así, esos estudios así como tipo brinquedo, así que sacan por sacar y ya. O sea,
Pero me llamó la atención que decía Pixar, Disney decía ahí, Disney, yo me quedé así, qué raro, pero nadie la ve, ¿no? Bueno, como yo no veía publicidad de esa película, ni trailer ni nada de esa pendejada, entonces yo no la vi. En algún momento, por curiosidad, quise verla, pero salió Gato con Botas 2 y me fui al Gato con Botas con 2, a la mierda es otra película. Y así fue toda la historia con esa película, un fracaso. Luego fue sonando esa película, pero por lo mala que es, el mal libreto que tiene, la mala historia que tiene, los personajes son una mierda, una mierda. Específicamente uno de los principales, que es el chico, que resulta que el chico es abierta, esta vez sí es abiertamente homosexual. Incluso hay un chico ahí que abiertamente el padre incluso lo hinca para que esté con el tipo, ¿no? Y es literalmente, es como que te cogieran con un cincel y en el coco te comienza a dar con la película, hey, no tienes que hacer que tus hijos sean igual que tú, no tienes que hacer que tus hijos, y así. Entonces es una película aburrida, totalmente. Bien. Ahora, ¿cómo vamos con el tema ahora de Disney, con la Sirenita, que es lo que estamos hablando el día de hoy? Te doy todo este contexto, ¿sí? Te doy todo este contexto, ¿por qué? Porque todo esto pasó en el tiempo del señor Bob Chapek, el pelado, ¿ok? Calvito. Pero, pero, al señor Iger, bueno, al Chapek lo chapetearon, en pocas palabras, ¿no? Lo chapetearon ya. ¿Por qué? Porque ya no lo querían. Se equivocó mucho, Disney perdió mucho dinero. En pocas palabras. Se fue a la mierda. Y está en una crisis similar a la crisis que hubo cuando hace como 15 años atrás de ese tema del dinero. Y poco, bueno, ya luego hablaré de eso. Bien. En el caso del señor, aquí te presenta el señor Bob Iger. Si bien es cierto, estuvo con las películas de Toy Story, él hizo lo de Avengers Infinity War, todas las películas de los Vengadores, de Marvel y toda esta vaina que bueno, exactamente sí, fue un éxito, es verdad, fue un éxito. La Sirenita salió, si no me equivoco, en 2019, ya salió el que se estaba haciendo. Entonces quiere decir que la Sirenita ya estaba aprobada por la junta directiva y por el señor Iger en ese tiempo. Es por eso que el señor Iger lo vuelven a contratar pensando que es la solución para este tema de Disney y lo que está pasando. Pero yo sinceramente yo me pongo un lado no muy negativo, pero sí con sospechas y dudas. Más que dudas. O sea, dudas me deja, porque si ya este fue el que aprobó el tema de la Sirenita, pues yo no sé qué futuro tengan las nuevas películas que saquen de Disney. El tema de Pinocho. Pinocho también ya vendría a ser ya vendría a ser también un fracaso perteneciente al señor Chapek. O sea, el señor Chapek tiene muchos fracasos, ¿eh? Pinocho, el live action de Pinocho de Disney. Madre, horrible, horrible, horrible. Si quiere, mira, la escena donde Pinocho huele caca, donde huele la caca, ¿me explico? Es exactamente lo que es la película. Tiene ese olor, olor a caca, literalmente. Veamos. Al día de hoy, la cantidad de dislikes está en, caramba, 343.331. Uy, Dios mío, hay demasiados dislikes. Demasiados dislikes. Entonces yo te hago la pregunta ahora sí el video. Viendo lo que está pasando con los trailers que no están siendo publicitados y que Disney le ha quitado los comentarios, señores. Esto no estaba con los comentarios quitados. Yo me acuerdo, yo no, ya voy a verificar, creo que no estaba con los comentarios quitados. Y lo han quitado. Han deshabilitado los comentarios. ¿Y por qué lo deshabilitan? Porque saben que la gente los va a trolear. Saben que la gente les va a dar puras cosas negativas. Y muy aparte de eso, díganme ustedes, viendo lo que está pasando, toda la negativa que le están dando en internet, la negativa que le están dando en redes sociales, la negativa que le están dando en los likes y dislikes aquí en YouTube y todas las redes sociales donde se ha publicitado este video, ¿acaso tú no piensas? O sea, tú aún piensas, si tú eres director de una compañía, en lanzar esta película a cines. Es una decisión muy estúpida. Muy, muy estúpida. Sinceramente, muy estúpida. Yo no los entiendo, la verdad. Yo tengo una información adicional que es, puta madre, muy increíble. Mira. Aquí estaba viendo, porque quería revisar, porque yo en mi mente decía, bueno, la Sirenita la piensan lanzar por ahí de abril, mayo, por ahí creo que la piensan lanzar. Yo dije, pero espera un minuto, ¿no se supone que entre abril y mayo habían otras películas conocidas que iban a salir? Eso es a ver, o sea, Disney piensa sacar, tras que la Sirenita ya de por sí es un fracaso,
la piensa sacar en una fecha donde yo recordaba que saldrían unas películas que la gente estaba esperando. Bueno, no me creas a mí. Veamos el itinerario. Mira. La Sirenita tiene fecha tentativa de estreno el 26 de mayo del 2023. 26 de mayo. Y quédate con esa fecha, por favor. 26 de mayo. Eso lo puedes corroborar en internet y puedes buscar en diferentes páginas y redes sociales donde están las fechas de estrenos de las películas. 26 de mayo del 2023. Pero, si vamos un poquito más atrás, mira, ya te voy a mostrar que hay atrás. Bueno, aquí hay varias películas, ¿ya? Y aquí hay una muy importante, mira, ya te voy a mostrar. John Wick 4 está estrenándose el 24 de marzo del 2023. Se está estrenando. Tú sabes muy bien que en los cines, cuando hay una buena película, ejemplo, Gatos con Botas 2, Gatos con Botas 2 hasta el día de hoy está en cines, está en la taquilla todavía, puedes ir ahí al cine todavía, ya tiene como 3 meses esa cosa, creo que 3, 4 meses tiene y la gente sigue yendo a ver la película, es que está muy buena, está muy buena. Muy bien, DreamWorks, muy bien. Lo voy a decir diciendo cada vez que pueda. 24 de marzo de 2023, está cercano ya a finalizar el mes, ya entraría prácticamente abril prácticamente entraría, ¿ya? John Wick 4, cabrón. ¿Tú sabes cuánta gente ha estado esperando la cuarta parte de John Wick? ¡Cielos, qué macizo! Es que no me lo imagino. La gente está así con los trailers de John Wick 4, porque saben que va a ser un éxito total en taquilla. ¿Sí? Keanu Reeves, por favor, por favor. Entonces, no creo que sea, o esté equivocado pensar que la película de John Wick 4 va a estar mucho tiempo en cartelera. Yo calculo que esa película siquiera va a estar 2 meses en cartelera. Ponte a pensar, marzo, abril, mayo. O sea, se estrena La Sirenita y John Wick todavía va a seguir en cartelera. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué más encontramos aquí? Bueno, aquí hay otra película. Bueno, esta película, bueno, no sé qué película es, 65. A lo mejor también y esto también está por ahí con John Wick, a lo mejor también nos sorprenda. Bueno, esto, señores, es lo que yo creo que va a ser uno de los principales, ¿sí? Sepultureros, o como quieras llamarle, de La Sirenita. O en este caso de Disney. Esta película que está viendo aquí, lo firmo y lo doy por hecho, va a ser de los principales que van a sepultar a la estúpida y horrenda caca que va a ser La Sirenita en taquilla. Super Mario Bros. La película. Una película muy, muy esperada desde hace como 2, 3 años atrás y este año ha reventado con los trailers. Personalmente aquí en el canal ya he reaccionado a 2 trailers. El tercero que fue en el antes todavía no le he reaccionado, que es donde por ahí vi unas imágenes que sale la cancioncita de la serie de Super Mario de la ochentera. Esta película va a ser un éxito. Así te lo puedo decir, va a ser un éxito total. ¿Y cuándo se estrena? 31 de marzo de 2023. Fin de marzo, prácticamente abril. De abril a mayo, un mes. ¿Y tú piensas que esta película va a estar solo un mes en taquilla? Esta película va a estar, me atrevería a decir, probablemente el mismo tiempo que lo que hizo Gato con Botas 2, el último deseo. Va a estar 2, 3 y hasta, si es posible, 4 meses en taquilla. Pongámosle 2 meses para ser amables con la sirenita, con la cinegrita. 2 meses. Se expande todo marzo, se expande todo abril. Bueno, te entiendo en marzo no, sería abril. Se expande todo abril y se expande todo mayo. Todo mayo, cabrón. Todo mayo. Si no es este junio también por el mismo. Bueno, otra cosa. Evil Dead Rise. Esta de aquí va a ser también una película que yo estoy seguro la fanaticada está esperando muchísimo. Después de tantos años de no ver a Evil Dead, por favor, ¿cuándo se estrena? 21 de abril de 2023. ¿Sabes por qué yo digo que esta película va a ser buena? Por esto que está aquí, mira. Sam Raimi. Sam Raimi la está haciendo. Sam Raimi, tú sabes que cualquier película que haga de Sam Raimi te va a gustar. Muy buena. Y ese toque, pues, terror que pone el man. Esto vamos a hacerle también una review después. Ya le voy a hacer. Guardianes de la Galaxia Volumen 3. La última aventura de todo, pues, este elenco de personajes muy queridos, sinceramente, muy queridos. Yo no soy tan fanático de Guardianes de la Galaxia, pero tengo que admitir que son muy queridos en todos los que son los fanáticos de Marvel y que han seguido esta serie de películas. Muy buena. Va a ser la última película de ellos. Y cuando se estrena el 5 de mayo del 2023.
Ay, Disney. 5 de mayo, Ponte pila, va a ser la mamada, vas a ver. Rápido y Furioso 10. A ver, yo no soy fanático de Rápido y Furioso. Es más, a veces a mí la verdad que sí me cansa, porque no es mi estilo de cine favorito. Pero lo que sí tengo que reconocer es que este Rápido y Furioso, Dios mío, revienta en taquilla. Revienta en China, revienta en Estados Unidos, en Ecuador, en Sudamérica. En todos lados revienta esta película. Hay que admitirlo, lo hacen bien. Ganan mucho dinero, y es verdad, lo hacen muy bien. Aunque parecen superhéroes ahora, pero lo revientan muy bien. ¿Cuándo se estrena? 19 de mayo del 2023. Ay, Sirenita, está jodido, ¿eh? Está jodido. Mira que solamente con la de Guardianes de la Galaxia y Rápido y Furioso, ya está jodido. Y esta se estrena el 26 de mayo. Amigos, por favor, miren todas las IPs, las películas buenas que se vienen arriba de la Sirenita. ¿Tú crees que la Sirenita va a tener oportunidad de tal vez rascar un poquito de dinero de taquilla con todas esas peliculazas que están hacia atrás? Puta, jodido. Pero espérate, eso es antes, ahora mira lo que viene después. 26 de mayo La Sirenita. Y aquí viene otra de las que están, la gente está como loca esperando, les he visto en los trailers. Transformer, el despertar de las bestias. Esperadísima esta película, ¿eh? ¿Cuándo se estrena? 9 de junio de 2023. La Sirenita se estrena casi el fin de mes de mayo, es el estreno. Y ya en junio no la dejan respirar. No la dejan respirar y te mandan la película de Transformer. Va a estar jodido, Hasbro, por Dios. Y aquí viene, mira, si yo te dije que Mario va a ser de los principales sepultureros, el segundo va a ser Rápido y Furioso. Mira, el segundo va a ser Rápido y Furioso. El tercero va a ser Transformers. Pero ¿sabes quién va a ser el cuarto? Mira, el cuarto va a ser Spider-Man Into the Multi-Spider-Verse, la segunda parte. Esta hermosura de película que nos dejó la primera parte va a sacar la segunda parte el 16 de junio del 2023, como para terminar de rematar la taquilla de la Sirenita. Esta película ha sido muy esperada, con todos esos avances y todas las variantes de Spider-Man que se han presentado. Esto es increíble, por Dios. Bueno, y el último sepulturero que no creo que alcance, la verdad, porque hasta ese momento hasta ese momento la Sirenita ya va a estar 10.000 metros bajo tierra, pero igual lo vamos a mencionar. The Flash. The Flash con ese maravilloso tráiler donde aparece ese Batman del 90, del 80, 23 de junio del 2023. Entonces, chicos, ¿qué le queda a la Sirenita para rascar? No le queda nada, no le queda absolutamente nada. Ya hasta aquí, 23 de junio, es que ya esa película ya está muerta, cabrón. Muerta. A mí, te digo la verdad, a mí lo que me gusta de este año, sinceramente, a mí lo que me gusta de este año es que el cine va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Ya nos dieron Gato con Botas 2, ya nos van a dar Guardianes de la Galaxia, nos van a dar Super Mario, nos van a dar John Wick, nos van a dar Flash, nos van a dar Transformers. Bueno, no lo voy a ver yo, pero bueno, lo metemos ahí porque es verdad, mucha gente le gusta. Rápido y Furioso 10. ¿Mm? O sea, muchísimas cosas. Y mira, y todavía no termino. Espérate, me falta una coronita más. Que aunque te parezca mentira, lo estoy esperando. Mi novia también. Y yo sé que también tú que estás viendo este video no te vas a acordar, pero te lo voy a recordar. Mira, aquí viene. Espérate. Viene aquí abajo. Bueno, Indiana Jones también. Disney. O 20p. Elemental. Lo voy a ver. Quiero darle la oportunidad a Pixar nuevamente. Aquí está, mira. Misión Imposible 7. Misión Imposible 7. Esta va a ser muy buena. Me lo he puesto. ¿Sabes por qué me lo he puesto? Porque ya vi los trailers. Ya por ahí pasaron los trailers. Y se ve increíble. Tú sabes, aunque te parezca mentira, tú sabes que las películas de Tom Cruise son taquilleras, hueputa. Pero es que son taquilleras porque el señor actúa genial. Es una genialidad ese señor, Tom Cruise. Y eso que ya está viejo, imagínate. Tom Cruise es una genialidad. Y el man no se mete a cualquier papel porque sí. Tienen como su criterio, por así decirlo. Su orgullo de actor. Y acá viene una que me la voy a ver. Y aquí está, mira. Esta de aquí va a ser, junto con la de Mario. Si Mario es por así decirlo, este año, Mario va a ser
Mario y digamos que va a ser como que el engreído de este año. La engreída de este año va Barbie. Barbie va a ser la engreída de este año. 21 de julio de 2023. Aunque te parezca mentira, yo también estoy esperando mucho ver esta película. La verdad. Junto con mi novia, porque mi novia también la quiere ver. La película de Barbie, espero le vaya muy bien. Sé que lo van a hacer bien porque hasta donde he visto la descripción, por ahí uno que otro videito por ahí, parece que va a estar bien. Esperemos, esperemos sea así. Entonces, sin más, esto es lo que te voy a compartir por el día de hoy. La verdad, la cenita, sinceramente, va a ser un fracaso total. Yo lo digo, lo firmo y te lo aseguro hoy día. En este momento, 21 de febrero de 2023, la cenita va a ser un fracaso total. ¿Sí? No te digo no la vayas a ver. Si quieres verla, anda. Tú puedes ver lo que tú te dé la gana. Yo, en lo personal, yo no voy a ir al cine a verla. O por lo menos en estreno no la voy a ir a ver. Y si no me queda nada más que ver, lo cual no es así, porque hay muchísimas cosas que ver este año, pues me la veo en internet nada más. No me queda más. Mándenla a Disney Plus directamente. Ahórrense la vergüenza. Y eso, señores, ha sido por el día de hoy. Espero pues te hayas entretenido un poquito con toda esta información. Voy a sacar más videos referentes a estos temas, porque ya sabes, aquí en el canal siempre hacemos reviews y críticas de todo. Yo soy Elvis901, cuídate mucho, espero que la pases muy bien, feliz feriado a los que todavía estén en feriado viendo este video, digo yo. Y pues, un abrazo a la distancia, ¿sí? Si quieres apoyar el canal, recuerda, ayúdame con tu suscripción, puedes compartir el contenido o activa la campanita para que sepas cuando te llega, cuando saque videos nuevos de esto. Vamos a ir poco a poco mejorando la calidad del video porque estamos trabajando con lo que tenemos. YouTube todavía no nos paga, ni nos pagará. Aunque tenga 1000 suscriptores, no creo que nos pague lo suficiente para comprar una nueva cámara o un nuevo micrófono. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para que todo avance. Yo soy Elvis901 y nos estamos viendo en otra ocasión. Cuídate mucho, bye. Nos vemos. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane.